México, además de tener la segunda ciudad con el mayor número de museos a nivel mundial, que es la Ciudad de México, y contar con 1.401 museos alrededor del país, según la Secretaría de Información Cultural, presenta una importante problemática sociocultural referente a ello, que es la escasa recepción de turistas en sus museos a partir del año 2018 hasta la fecha, según el INEGI. Esta problemática se ha originado a pesar de que el 57.3% de los museos en todo el país son gratuitos, es decir, más de la mitad de ellos son de entrada libre, mientras que el 20.5% de ellos son gratuitos determinados días de la semana. El interés por el estudio de esta situación se da principalmente para conocer el porqué de la disminución de afluencia de visitantes en el Museo Casa de Hidalgo La Francia Chiquita, localizado en Guanajuato, México, la razón de su visita a este y los factores que determinan la falta de interés. De ello surge el cuestionamiento de por qué uno de los países con mayor número de museos en toda Latinoamérica, y siendo más de la mitad de ellos gratuitos, además de ser Guanajuato la cuarta ciudad con el mayor número de visitantes en sus museos en el año 2019, según el INEGI, presenta esta importante situación y que no solo afecta a un museo, sino afecta a un gran número de museos en todo el país. Pero en esta situación particular nos estaremos centrando en uno solo de ellos. Por lo tanto, habría que determinar por qué existe ese favoritismo a la hora de visitar determinados museos y por qué algunos otros tantos resultan no ser tan llamativos. Es decir, en este trabajo de investigación estaremos dando un pequeño acercamiento al por qué se ha originado esta situación. Las preguntas de investigación de las cuales nos apoyamos para la realización de este proyecto son: ¿cuál es la motivación del turista a la hora de asistir a las exposiciones de museos en México? Y la segunda de ellas es: ¿cuál es la razón de la disminución de afluencia de visitantes en el Museo Casa de Hidalgo La Francia Chiquita, localizado en Guanajuato, México? Los museos son una institución pública o privada que se caracteriza por estar al servicio de la sociedad y de su desarrollo y generalmente se encuentran abiertos a cualquier público. Su función es adquirir, conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir con propósitos de estudio y educación colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, según el Consejo Internacional de Museos. En México, los museos han atraído la atención del sector turístico y dependencias de cultura porque, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística publicadas en el 2019, se ha visto una disminución en el registro de recepción de turistas en esas instituciones. Esta realidad se antepuso al Museo Casa de Hidalgo La Francia Chiquita desde antes que comenzara la contingencia sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19 y que hoy en día, bajo las medidas de bioseguridad que se recomiendan, no solo ha causado la disminución de visitantes, sino que también se ha visto afectada la actividad económica que los museos representan para el turismo en ciudades de gran valor histórico como lo es Guanajuato y también en lugares menos concurridos donde el aforo de personas a los pequeños museos es de mucha importancia para la economía y la trascendencia histórico-cultural de dicho lugar. Son diversas las motivaciones por las que los turistas se ven influenciados a visitar un museo y por las que deciden no acudir o simplemente ignoran la idea de estar en uno. El problema radica cuando no se tiene noción de esas características que los turistas buscan satisfacer, pues no se pueden implementar las medidas necesarias para corregir las acciones, la infraestructura o los servicios que ofrecen los museos y poder así aumentar el número de visitantes. Estudiar el fenómeno sociocultural que padece el Museo Casa de Hidalgo, la Francia Chiquita, con la escasa recepción de turistas en sus instalaciones, es de gran importancia para hacerlo reversible, pues son diversos los factores que lo han ocasionado, aun cuando esta edificación se encuentra dentro del conjunto de recintos de valor histórico que integran la Ruta de la Independencia.
Las consecuencias las hemos podido ubicar en diferentes ámbitos, como el social, el cultural y el económico, por mencionar algunos de los más relevantes e importantes para el turismo. El discurso de este museo es un punto de reflexión dentro de la historia de la independencia de México que vale la pena conocer en los adentros de lo que se distinguió como un centro de intensa vida cultural en el que se promovía el libre intercambio de ideas, lo que parece trascendente que la población conozca y lo que da pie a nuestra investigación, pues los resultados que obtendremos señalarán las razones por las que el aforo de turistas en este museo ha disminuido y lo que dará pie a poder formular estrategias necesarias para hacer que más personas visiten el museo y puedan conocer, aprender y valorizar la historia que definió el México de hoy en día. El objetivo general es determinar y analizar el fenómeno de la disminución de turistas en los museos Casa de Hidalgo y la Francia Chiquita, Guanajuato, basándonos en los resultados proporcionados por el INEGI, que evalúa la afluencia de turistas y que este mismo ha reconocido una pérdida significativa de visitas. El objetivo específico es incrementar de forma gradual la información útil que puede ser adquirida en los museos de colección histórica, beneficios socioculturales de visitas a los museos. Determinar si la actividad de los museos, la Casa de Hidalgo y la Francia Chiquita son atractivos para un grupo de población más allá de lo local, difundir el atractivo que representan para los turistas nacionales e internacionales, procurando conservar las visitas regulares. Y en recursos tenemos encuestas a los museos, noticias y gráficas de porcentaje proporcionadas por el INEGI. ¿Cuáles son las razones por la cual la visita a los museos por parte de los turistas ha ido en decadencia desde el 2017 hasta hoy día en México? México es uno de los países que cuenta con una gran riqueza en todo el mundo, desde su historia, cultura, costumbres y gastronomía, dando a reconocer que los museos de historia eran un gran boom en su momento, y con el pasar del tiempo, la visita a los museos ha ido en decadencia y la gente ha perdido interés, y es un dato muy preocupante que tenemos que analizar. En el 2018 ya se cuenta con la información de 1086 museos en nuestro país, donde el 57.7% de los museos son totalmente gratuitos, 20.5% tienen una cuota a su acceso, el otro 21.3% tienen gratuitos ciertos días de la semana. Entonces, si gran parte de los museos son gratuitos en nuestro país, ¿por qué se ha perdido el interés? La INEGI hizo una investigación en la cual varios de los visitantes respondieron en el cual radican fuera de la entidad, otros falta de cultura o interés, o un dato muy interesante que respondieron fue de que se ha perdido la publicidad de los museos y eso hace que la gente pierda el interés en los museos. La disminución de los visitantes en México se ha registrado con un 57.3% desde los últimos 4 años. Por lo tanto, son diversas las razones por las que se ha visto afectado en el museo, la Casa de Hidalgo, la Francia Chiquita.